darle expresión. Y la manera que tradicionalmente lo hemos hecho es a través de lo que se llama un sistema representativo, y ese sistema representativo se ha traducido en partidos. Y básicamente lo que el partido hace es gana el respaldo del pueblo en unas elecciones y de ahí en adelante hacen literalmente lo que les da la gana. Y en ocasiones cumplen con algunas de sus promesas y en la mayoría de ellos no las cumplen. Y eso puede ocurrir porque durante 4 años no hay nada que el pueblo pueda hacer para cambiar ese tipo de situación, salvo lo que hicimos ahora en el verano del 2019, que fue tirarnos a la calle, presionar y obligar a un gobernador a renunciar, ¿verdad? Desgraciadamente eso no lo podemos hacer cada vez que se presente una situación en la que el pueblo esté inconforme. Y entonces el pueblo necesita darse una forma de organización política que de alguna manera le garantice que verdaderamente se va a responder a la voluntad del pueblo. Y nosotros lo que hemos propuesto es una forma de que eso ocurra. Lo que hemos llamado la red de redes. ¿Qué significa esto? Que los pilares sobre los cuales se va a construir el movimiento Victoria Ciudadana, que lo van a sostener, las fuerzas de las que se va a nutrir, es el pueblo mismo organizado a través de redes. Y que esas redes son las que van a tener el poder dentro de la organización para decidir lo que la organización va a hacer en términos de funcionamiento político, en términos electorales y en términos de gobierno. ¿Qué es una red? Una red es algo que ya existe en el pueblo. En el pueblo ya tenemos esas redes, ¿no? Y una red es un sistema donde las personas se organizan para comunicarse, interactuar entre sí, compartir propósitos, compartir información para lograr unas ciertas finalidades. Nosotros hemos decidido organizar Victoria Ciudadana en 4 redes que responden a esas 4 fuerzas que hemos dicho que existen en el pueblo. Y vamos a tener entonces una primera red que llamamos de saberes y talentos, y esa red va a nutrirse de todas aquellas personas que representan saberes, talentos, experiencia en algún aspecto del desarrollo y el gobierno de nuestra isla. Y esas personas podemos ayudarlas a través del movimiento a que se organicen como redes fuera del movimiento, pero también entonces vamos dentro del movimiento a organizar redes. De manera que nosotros aspiramos a hacer un movimiento que no solamente dé participación a las personas que son nuestros miembros, sino que nuestros miembros que van a estar organizados en redes van a estar en constante comunicación con esas otras personas, aunque no pertenezcan a nuestro movimiento. Y en ese sentido nos vamos a distinguir de lo que son los partidos tradicionales. En segundo lugar, vamos a tener una red de colectividades, donde nos vamos a estar conectando y vamos a estar organizando al interior del movimiento redes de los diferentes tipos de organizaciones comunitarias, asociaciones, profesionales que existen en Puerto Rico. Si la primera red tiene el beneficio que nos va a proporcionar conocimientos para que todo nuestro trabajo tenga una base científica y una base de experiencia, esta otra red es la que nos pone en contacto constante con las necesidades del pueblo, porque son estas colectividades las que han surgido precisamente para satisfacer necesidades del pueblo. Y esta red entonces va a ser también una fuerza dentro del movimiento. En tercer lugar está la diáspora. Y nuestra tercera red es la red de la diáspora. Y ahí nosotros esperamos fomentar el que se desarrolle esa red en los Estados Unidos y crear dentro del movimiento una red que esté en contacto con esa red que se desarrolla en todos los Estados Unidos, porque ese sector va a ser fundamental para que tengamos su apoyo desde los Estados Unidos
porque mucho, por no decir la mayoría, de lo que desgraciadamente por nuestra situación colonial se hace en Puerto Rico, depende de lo que esté pasando en los Estados Unidos. Y nosotros necesitamos tener una fuerza en los Estados Unidos que se una a nuestra fuerza acá en Puerto Rico para reconstruir este país. Y finalmente nosotros creemos que la base territorial fundamental para desarrollar un proyecto de país son precisamente los municipios, ¿no? Sobre esta base entonces es que se va a estar estructurando y podemos ver que estas 4 redes, como explicaremos más adelante, son 4 poderes. Los podemos ver como los 4 poderes que van a regir dentro del movimiento Victoria Ciudadana. Y esto va a garantizar que el movimiento nunca va a estar controlado por políticos de carrera o por un sector, sino que el movimiento va a estar controlado por las personas de saberes, por las personas de colectividades, por las personas de la diáspora, por las personas que representan las municipalidades. América, tú que participaste de lleno en la campaña tan exitosa que tuvo Alexandra Lúgaro, ¿cuáles son tus impresiones sobre esta asamblea y esta estructura que hemos adoptado? Muy buenos días a todos y a todas que nos están escuchando. Para mí fue bien gratificante. He estado participando en muchos procesos de educación, de transformación a nivel de Puerto Rico con el Departamento de Educación en todos mis años de educación. Y al ir y ver una participación de alrededor de 700 personas de todas las generaciones, y empezar por un proceso de emitir una convocatoria abierta al pueblo de Puerto Rico y darle una participación donde cada uno de los proponentes presentó y dio cátedra en sus estructuras, sin atropellar los procesos mediante una manera de pensar y de hacer. Esa fue la oportunidad que tuvieron todos los proponentes. El equipo que evaluó las mejores propuestas, y yo digo mejores porque todas aportaron y contribuyeron en cierta medida al enriquecimiento de unas y otras. En esa asamblea se presentaron 3 propuestas y cada una de ellas tuvo el tiempo necesario para presentar la estructura y en qué consistía, con su fundamento científico y la razón de ser de cada una de las propuestas. Fue interesante ver que el grupo que estaba allí presente pudo tener el espacio de manera mediadora, porque hubo una persona, Manuel, que se encargó de mediar todo este proceso, de llevarlo a cabo, para que todas las ideas e impresiones que quisieron dar el público que participó, en ese mismo momento, no fue para un posterior, no fue para un tiempo luego, la misma estructura de cómo se organizó la asamblea dio espacio a que una vez se escucharan las presentaciones, allí mismo se incorporaron las recomendaciones y qué áreas había que mejorar y qué áreas había que fortalecer. Y luego, posteriormente, se volvió de nuevo a presentar y se llevó un proceso de pensar, de analizar, de la crítica constructiva, en donde tanto los recursos que estuvieron allí como los que participaron, sus ideas contaron. Fue un proceso de investigación reflexiva, donde ciertamente no se está partiendo de una plancha, de unas estructuras preestablecidas por un equipo ajeno a tener bien claro cuáles son las preocupaciones de cada uno de los integrantes del pueblo, de la comunidad, de todo lo que está pasando en Puerto Rico. Una de las áreas más fue la participación de sobre 47 municipios que participaron, para un 63% de participación en carácter voluntario. En esa asamblea no solamente se incorporaron las ideas y hubo una participación, sino es que todas las personas que allí participaron se fueron felices. Por primera vez sus voces fueron escuchadas. Y sentir que se puede, con las personas que tenemos
la entereza y la voluntad de querer hacer algo distinto, porque ya en este momento hemos botado los egos, eso se vio allí en los recursos. Para mí fue de mucha satisfacción personal. Sí, me gustaría que Alberto, una de cuyas propuestas fue integrada con la que hizo Gabriel y con la que hice yo, nos comentara cuál él entiende que fue su aporte más importante a esta integración final que logramos hacer. Bueno, realmente el proceso de integración de las propuestas que terminaron conformando el proyecto que se adoptó por la Asamblea no fue muy complejo, no fue difícil, porque el espíritu que significaban esas propuestas era un espíritu compartido, era el ánimo de construir un espacio en el que tanto las personas que les interesa participar de la política electoral de Puerto Rico tuviesen un lugar donde ejercer su práctica política y ciudadana, pero que también otras personas que quizás no es su interés más inmediato el de la política electoral, también tuviesen ese espacio de ejercer su ciudadanía y su práctica política en un proyecto dirigido a retomar las riendas de este país para afrontar los grandes retos que tenemos que afrontar como pueblo. En ese sentido, cuando son proyectos o iniciativas que comparten un mismo espíritu, realmente son detalles los que al fin y al cabo no significan diferencia, sino que se complementan. Quizás mi aportación ha sido concretizar a veces un poco, como bien expresaba el profesor Villarini hace un momento, debido a mi formación más científica en el campo de la medicina o más técnica, pues uno tiende a buscar concretar las ideas. Puede ser que por ahí vaya la mayor aportación, no estoy seguro. Yo creo que al fin y al cabo la mayor aportación que pudo haber de mi parte es la de haber participado, como participamos los centenares de puertorriqueños y puertorriqueñas que participaron en esa asamblea. Gabriel. Estoy totalmente de acuerdo con Alberto. Nuestras propuestas eran bastante similares y creo que lo más que aportamos fue la humildad con la que aceptamos todas las recomendaciones de las personas que estaban ahí escuchando las propuestas. Dentro del marco de mi propuesta existía crear unas estructuras de control de calidad de cómo vamos a hacer las cosas. Y ahí estamos desarrollando dentro del movimiento varios grupos independientes que van a crear políticas y procesos internos para poder medir los cambios que queremos lograr y cómo vamos a identificar el problema raíz de lo que se necesita corregir y pasarlo por un proceso de calidad y llevarlos en ciclo de mejoramiento de calidad y que no sea algo de 4 años, que sea algo continuo y sean ciclos de mejoramiento que eso nunca cambia ni para. Yo tengo la impresión, como estaba señalando Alberto, que había detrás de nuestras 3 propuestas un espíritu similar que tiene que ver con lo que ahora señalaba Gabriel de la necesidad de hacer el trabajo de calidad, de eficiencia, de transparencia con controles y por otro lado de crear una estructura que verdaderamente pueda servir al pueblo para atender sus necesidades. Marcia. Sí, quería comentar 2 cositas. Uno, que una de las cosas que a mí me emocionó mucho en la asamblea, cuando se presentan las 2 propuestas y la reacción de las personas que estaban allí, la primera inclinación de todo el mundo, algo que
en Puerto Rico es casi imposible imaginar hoy día, fue a ver cómo podíamos conciliarlas, cómo podíamos tomar lo mejor de la que no había triunfado, pero que fuera buena para implementar la que sí había salido más votada. Y eso fue desde un genuino compromiso con la búsqueda de hacer un proyecto inclusivo. Aquí no eran tropas las que se estaban peleando entre sí, no habían grupetes que se habían declarado la guerra y que una visión iba a triunfar sobre la otra. Había un genuino deseo de construir un instrumento para crear una fuerza política inclusiva, que respetando la diversidad de miradas, de opiniones, de énfasis, pudiéramos trabajar en un proyecto común. Y eso en Puerto Rico hoy sabemos que es un privilegio. Los que estuvimos allí tuvimos el privilegio de compartir con centenares de personas que habían llegado a esa misma decisión de trabajar juntos por unas cosas básicas fundamentales, los principios éticos, la agenda urgente, el poder trabajar en equipo, el choque de miradas dependiendo de lo que uno hace y dónde uno está inserto, reconocer que el trabajo de los movimientos de base es tan importante como el de un científico o como el de un trabajador asalariado especializado en X o Y proceso o como el de un banquero. Ese Puerto Rico, eso que vimos allí en la asamblea, es lo que a mí por lo menos me dice, vale la pena seguir luchando porque hay gente con quien se puede empezar a construir otra mirada, otra visión de la política, otro compromiso social. Y eso fue para mí uno de los triunfos más grandes. Cuando alguien comentó que creo que fue América, que comentó que todo el mundo salió contento de la asamblea. La asamblea fue muy energizante porque había diferencias, había dos propuestas que había que decidir sobre una, ¿verdad? Que había que construir una, pero la vocación, el compromiso, la voluntad de trabajar para conciliar y no para dividir fue lo que predominó. Y eso es bien esperanzador. A mí me gustaría que a modo de ejemplo que nos permite entender lo que son estas redes y cómo van a funcionar, quizás lo ilustráramos, cómo funcionaría, cómo se relacionan estas 4 redes en asuntos tales como el proceso electoral, y tal vez Marcia puede hablarnos un poco de eso, tal vez Gabriel puede hablarnos de cómo se integrarían estas 4 redes para que haya transparencia y calidad en las agencias. Tal vez Alberto puede hablarnos de cómo él ve que se integrarían estas 4 redes en el área de la salud. Vamos a comenzar con Alberto. Sí, bueno, la realidad es que cuando uno ve desde el plano de la salud, desde el campo de la salud, uno observa la situación de crisis de salud pública que existe en Puerto Rico. Realmente uno desde un solo campo y enajenado de las experiencias tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud que atienden a la población puertorriqueña, esas experiencias por sí solas, aparte, no van a lograr una propuesta integral que esté a la altura del gran reto que tenemos como país en el campo de la salud. Una manera en que las redes muy precisamente podrían colaborar es precisamente que exista dentro de la red de saberes, pues redes de enfermeras y enfermeros, redes de profesionales de la medicina, redes de administradores de hospitales, redes de salubristas, redes también de expertos en epidemiología, que nos permitan tener una idea amplia e integral de cómo afrontar los problemas, pero adicionalmente redes de pacientes, redes de adultos mayores, redes de pensionados, redes de las mismas comunidades que permitan dar la óptica y de esa manera construir un proyecto que sí atienda lo que afrontamos desde la óptica
de los profesionales y las profesionales de la salud, pero también desde la óptica de quienes tienen el derecho a tener un acceso y una atención de calidad en términos de salud. Gabriel, ¿tú puedes Claro. darnos otro ejemplo? Sí, como yo lo veo es la raíz del movimiento viene siendo las redes municipales, ¿verdad? Ellos son los que van a identificar los problemas que hay que corregir en esos municipios. La red de saberes y talentos va a tener representación dentro de ese municipio y podemos identificar personas que sean especialistas en ciertos temas, que le den el proceso o la información que necesite esa red de municipios para hacer las correcciones. Entonces, es una integración, es un equipo. Veámoslos como un equipo. O sea, vas a tener los líderes que tienes liderato de redes de saberes y liderato municipales que se unen, se integran y juntos identifican los problemas y identifican cómo lo van a resolver. Y así es que yo lo estoy viendo, que cómo se integra todas las redes de abajo hacia arriba. Marcia, ¿tú podrías darnos un ejemplo de cómo se integran estas redes en un proceso electoral? Bueno, mira, yo la semana pasada estuve haciendo un ejercicio personal de pensar todas las tareas urgentes que hay que realizar desde ahora hasta noviembre del 2020 para participar en el proceso electoral con éxito, ¿verdad? Y ahí voy a tomar el ejemplo de dos cositas que están relacionadas estrictamente con lo electoral. Un ámbito que yo llamo cómo generar un espacio de trabajo de inteligencia electoral, porque para nosotros poder decidir cuántos candidatos y en qué escaños se postulan, conviene postular para las próximas elecciones, tenemos que hacer un buen estudio. Yo quisiera que América después comente, porque ella tiene también mucha experiencia en esto. Tenemos que hacer un estudio de dónde están los electores que no están inscritos, porque para avanzar en recogido de endosos que faltan, tenemos que en simultáneo también insistir en que los jóvenes y las personas que no están inscritas porque dejaron de confiar en el proceso electoral aparezcan en el registro, porque si no, bueno, no tendría sentido aspirar a estar en el proceso electoral. Hay que analizar cómo fueron las elecciones en el Senado, en las pasadas, porque habría la posibilidad de no solamente aspirar a tener un candidato por acumulación electo, sino de ganar 8 espacios de senadores por distrito, porque la gente vota por 2 y uno puede imaginar una campaña donde diga, bueno, si quieres quedarte casado con la partidocracia un rato, dale una oportunidad al cambio y vota 1 y 1, porque uno puede votar por 2 y podríamos realmente, si nos proponemos y diseñamos bien la campaña, podemos ganar 8 senadores por distrito, más algunos por acumulación. Pero eso hay que estudiarlo, hay que ver dónde están las posibilidades reales, y ahí necesitamos la red de talentos y capacidades, sin duda, pero también necesitamos un diálogo con los que están en la base, porque puede ser que en la base comunitaria, ¿verdad?, en los proyectos a nivel municipal y en las estructuras de lucha de las organizaciones ambientales, de las organizaciones que trabajan por la salud, que están en el territorio, pues puedan tener percepciones que modifiquen lo que el estudio de números dice. Para nosotros realmente lograr tener una estrategia buena, tenemos que poner todas las redes en funcionamiento sobre ese tema. Y cuando diseñemos la campaña, lo mismo, porque en la campaña vamos a necesitar, nosotros hemos decidido que no vamos a aceptar el fondo electoral, así que tenemos que depender de las posibilidades que tengan los propios militantes de contribuir con trabajo. A mí me gustaría también contribuir dando un ejemplo muy concreto de cómo podrían operar estas redes. Tomemos la situación que se nos planteó con el cierre de las escuelas, ¿verdad? Hay una situación donde hay una pérdida de población, de matrícula escolar, y entonces viene un partido que ha nombrado una secretaria que no conoce la cultura de este país, que realmente no entiende lo que significa una escuela dentro de un municipio, y entonces hace un ejercicio matemático. Se fueron tantos estudiantes,
pues se tienen que ir tantas Sí. escuelas, sin ningún otro tipo de consideración. Entonces, ¿cómo nosotros hubiéramos abordado este problema desde las 4 redes? Bueno, pues primero, tú tienes una red de saberes, de gente que conoce de la educación en todos los sentidos. Y hubiéramos encomendado un estudio, ¿verdad?, de cuál es la situación y de cuáles son las diferentes alternativas, ¿verdad? Un estudio científico riguroso, ¿no? En segundo lugar, una vez que tenemos estudios, propuestas, entonces nosotros vamos a a los sindicatos de profesores, a las asociaciones de maestros, a esas comunidades en los diferentes lugares, para discutir con ellos y para permitirles a ellos, que van a ser los afectados, que planteen también alternativas, ¿verdad?, a ese tipo de situación, ¿no? También si tuviéramos esa red de la diáspora, desde la diáspora hubiéramos podido organizarnos, ¿verdad?, para denunciar este tipo de situación y para ver de qué manera ciertas restricciones federales que existen actualmente y que muchas veces son una camisa de fuerza para el funcionamiento del Departamento de Educación podían ser eliminadas, ¿verdad? Y por último, la base de toda esta alternativa hubiera sido el trabajo que se hiciera desde los municipios, ¿verdad? Entonces, en lugar de tener decisiones que se toman unilateralmente por personas corruptas, por personas ineptas, si en lugar de eso tuviéramos un gobierno, ¿no?, que surge de estas 4 redes de personas aptas, de personas que están en contacto con la comunidad, de personas que responden a los municipios, de personas que desde las diásporas nos ayudan, ustedes pueden estar seguros que la situación hubiera sido totalmente distinta y hubiéramos atendido el problema de una forma que fuera la que verdaderamente convenía a los intereses y necesidades de nuestro pueblo. Marcia. Fíjate, Ángel, en ese comentario que tú haces de las escuelas, yo, por ejemplo, imagino que seguramente habría una docena o más de una docena de organizaciones en Estados Unidos de la diáspora que hubieran querido hacer proyectos hermanados con algunas de esas escuelas cerradas acá. Que sería algo tremendamente importante para el enriquecimiento cultural y social histórico, tanto de allá como de acá. Que haces ese comentario, Marcia, yo creo que una de las cosas más importantes de esta estructura que hemos adoptado es que esto va a despertar la creatividad de todas las posibilidades que nosotros tenemos y que están siendo canceladas por este sistema partidocrático que tenemos, donde el criterio que rige no es el interés del pueblo, no son los recursos que hay en el pueblo, sino otro tipo de intereses que ya todos conocemos. Tenemos que ir a una pausa.